sobre el estado de salud de Bastian, el chico que iba a bordo de ese UTV en brazos de su padre. Nunca debió haber estado a bordo de un UTV en los médanos, en una actividad peligrosa y mucho menos sin cinturón de seguridad. Ahora, a medida que pasan los días, el pibe no está mejorando y es más, se le descubren nuevas lesiones. Adrián Mauchi tiene datos del parte médico. ¿Qué dice exactamente, Adrián? Rolando, el parte vespertino de Bastian nos informa que continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva como desde hace exactamente una semana que fue el traslado hasta Mar del Plata. En el día de hoy se le realizaron estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo. Se mantiene con inmovilización cervical, en seguimiento estricto por equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva. Además, se encuentra bajo asistencia respiratoria, ventilatoria, en plan de traqueotomía. En las próximas horas se espera que le realicen la traqueotomía, Rolando. Sí, lo llamativo para poder asegurar es que estas lesiones, una vía estable de respiración. Lo llamativo es que estas lesiones no se hayan detectado de entrada, digo, porque esto se debió haber detectado de entrada en Pinamar, no tantos días después en Mar del Plata. Calculo que la demora en detectar esas lesiones también debe ser una complicación. Sí, lo que nosotros entendemos, hablando con autoridades y leyendo los partes, es que fueron paso a paso. Primero tenían que lograr estabilizarlo en Pinamar para luego trasladarlo a un hospital de mayor complejidad como es el materno infantil. Lograron hacer el traslado, lograron realizarle la operación, la primera que fue esa válvula de presión cerebral después de unos estudios que le realizaron y encontraron múltiples fracturas en su cráneo. Luego lograron hacerle la operación en la zona abdominal, lo mantuvieron estable, le colocaron un drenaje, que fue la quinta operación, para poder extraer el líquido sobrante de su cuerpito, que producto de estas lesiones y también de las operaciones. Tuvo fiebre las últimas 48 horas, afortunadamente ese cuadro febril ya desapareció. Lograron quitarle los sedantes de forma paulatina y en el día de ayer se intentó sacarle el respirador. Lamentablemente no pudo respirar por sus propios medios y por eso en el día de hoy, después de esta resonancia donde encuentran estas lesiones severas en su columna, en la zona de su espalda, no pudieron lograr que respire, repito, y le vuelven a colocar claro, eso es grave. El respirador asistido y va a ser, lamentablemente sí, Rolando. Mañana a la mañana será la traqueotomía. Vamos a consultar a un especialista. Rafa Juli, ¿con quién estás? Con el doctor médico neurólogo Alejandro Anderson, que nos va a clarificar un poco acerca de estas últimas informaciones. Doctor, lo dejo con Rolando Graña. Doctor Anderson, bueno, muy bien. ¿Qué tal, ¿cuán graves, Rolando? Buenas tardes. ¿Cuán graves son estas lesiones de Bastian y qué se puede esperar? Bueno, yo lo que conozco es el parte, y el parte lo que agregó, además de parte de lo que se conocía, son las lesiones de la columna cervical, que obviamente pueden implicar daño a nivel de la médula, y eso te agrega una complejidad, porque acá se trata de un paciente de 8 años que, bueno, tuvo hace aproximadamente 10 días un accidente que tiene como 2 etapas. Una primera etapa, Rolando, es lo que se daña en el instante del accidente. Pero la segunda etapa es tratar de prevenir todas las complicaciones que tienen que ver con las hemorragias, con el edema, con el cuadro inflamatorio. Y por supuesto, bueno, se van descubriendo cosas y el tema medular, lo que te puede agregar es un trastorno de movilidad, es un trastorno respiratorio. Eso te quería preguntar, ¿se puede recuperar vías largas de la médula? ¿Se puede recuperar si el chico no puede respirar? ¿Eso se puede recuperar? ¿Algo tan básico? Mira, la parte respiratoria se puede recuperar muchas veces. Ahora, lo que ocurre es que uno dice, a ver, ¿cuál es la razón por la cual un paciente que está en coma o estuporoso o en mínima conciencia no tiene el automatismo respiratorio? Bueno, muchas veces a los pacientes se utilizan productos para protegerlos, que son los comas farmacológicos, que te puede inhibir el centro respiratorio. También hay cuestiones que tienen que ver con edema,
que eso puede retrogradar con inflamación. Después está el daño que a veces revierte en parte. Recordá que hubo un parte que habló de una hemorragia intraventricular, todo eso juega, evidentemente, en incrementar la seriedad del cuadro, y está esta duda respecto de cuánto puede repercutir las fracturas de la columna cervical en el área respiratoria o medular, que seguramente lo van a tener mucho más en claro los médicos que están realmente atendiendo al paciente. ¿No es una complicación que después de tantos días se sepa que tenía lesiones cerebrales y medulares? ¿Esas lesiones no pueden haber tomado un curso irreversible por la demora? En realidad, como te decía, estos accidentes tienen como dos etapas, dos momentos. Hay un momento en el cual, y además con la energía que aparentemente tuvo este impacto, tuvo este choque, imagínate toda esa energía proyectada en el cráneo, que genera las fracturas de cráneo, de columna cervical, rompe otras estructuras, la sustancia gris y sustancia blanca, hay hemorragias, hay hemorragia intraventricular, las fibras de las neuronas tienen ese movimiento, ese daño difuso axonal. Todo eso se genera en el instante del choque. Después, claro, está lo que viene, lo posterior. No sé cuáles han sido los protocolos de manejo del paciente, no te puedo responder eso, pero sí te puedo contar que es un cuadro, un traumatismo de cráneo y de columna cervical muy serio, que además tuvo trauma abdominal. Claro. Es un politraumatismo. En el primer momento estuvieron muy ocupados seguramente tratando de controlar la hemorragia digestiva, que eso es gravísimo porque podés entrar en shock hipovolémico. Claro, a partir de ahí todos se fueron descubriendo los daños posteriores. Doctor Anderson, muchísimas gracias. Buenas tardes, que termines muy bien el día. Gracias, Rafa. Y vamos a ver ahora la pericia, porque ahora la justicia, por otro lado, mientras todos estamos enfocando en la salud de Bastián, avanza la justicia en algo que es de rigor, las pericias. ¿Qué dicen las pericias sobre la manera en que chocaron esos dos autos en un lugar donde, insistimos, nunca debió haber estado un menor, había 3 menores, nunca debió haber estado Bastián ni las otras 2 chicas, por más que tenían cinturón de seguridad? Si querían hacer piruetas en un lugar prohibido, nunca debieran haber llevado menores. Por algo el padre de Bastián está imputado, además de los conductores que protagonizaron el choque frontal. Pero vos decías recién, Javier, que el choque fue tan frontal, que si lo hubieran querido hacer, no lo podían hacer. Es muy complicado porque, a ver, ¿qué quieren decir con esto los peritos? Que fue un choque bien frontal, no hay manera. Es decir, como y eso solamente puede ser porque no se veían, porque estaban uno al otro lado del médano. Tal cual. Y ahí está la imagen que están viendo junto a mí. Hablan las claras, primero cómo quedaron los autos. Vean que la camioneta, obviamente, porque está preparada para este tipo de choques también, los automóviles y demás, con la estructura, pero prácticamente el UTV no tiene daño muy visible, claro, muy visible. Pero a la camioneta se le rompe completo el paragolpe. El paragolpe, se desplaza un poquitito el motor apenas, porque también tiene un peso muy importante. A ver, los peritos hoy lo que hicieron es presentarse y tomar datos respecto de este choque. ¿Qué hicieron además? Ahora les voy a hablar un poco del lugar donde quedaron los vehículos. ¿Qué hicieron además? El fiscal Sergio García, lo que ha solicitado a 2 concesionarias allí de Pinamar es que un técnico de cada una de ellas viniera a colocar justamente un dispositivo para extraer toda la información de la computadora de cada uno de los vehículos. Por ejemplo, ¿a qué velocidad iban? A qué velocidad iba, qué tipo de movimiento hizo el automóvil, si tuvo una aceleración, claro, o no en algún momento. Porque ahí se va a ver si frenaron o no frenaron. Exactamente. Y eso les va a dar una cuantía muy importante a los peritos para determinar las velocidades y demás. Claro, lo que pasa es que ahí se da la paradoja que al no ser una zona urbanizada no existe ni siquiera velocidad máxima. Exacto. Bueno, y además, ¿sabes qué? Mira, es un dato importante lo que vos decís. ¿Hay que aplicar la ley de tránsito acá? No. Porque es un lugar prohibido, claro, y de no tránsito está todo mal. Vehicular. Está todo mal. Entonces, acá lo que se va a juzgar es
a ver, la responsabilidad en el manejo de cada uno de ellos. Sí, por supuesto, se va a evaluar la responsabilidad de los chicos en ese UTV que no estaban con los elementos y demás. Se va también a responsabilizar o a analizar la responsabilidad del conductor del Amarok. ¿Qué venía haciendo? Venía muy rápido en ese lugar, no tuvo contemplación de que alguien podía venir del otro lado. Es que lógicamente si iba en subida, los dos iban en subida, los dos venían acelerando. Ese es un dato, mira, es un dato que hoy estuve averiguando respecto de esto. Miren esta imagen, a ver si podemos frenar un poquitito la imagen cuando se amplía ahí en este momento, ahí. A ver si podemos frenarla. Ahí está, perfecto. Ahí me decían, la UTV logró pasar la parte más alta y empezó a descender. ¿Sí? Apenitas. Lo que quiere decir que la camioneta venía subiendo, la UTV empezaba a bajar. Ninguno de los dos se vio, porque en un momento determinado las dos trompas de los vehículos quedan así. Claro. Entonces vos vas en el auto y cuando vas en subida no ves lo que hay Te acá aparece... abajo. Sí. Hasta que... Igual, hace la Javi, hay curva. que ver, después del impacto, cuál se desliza más. No, el tema de deslizarse es probable que se haya deslizado un poco más la camioneta porque el peso mismo lo que hace es ir para atrás. Pero ¿qué pasa con la UTV? Al chocar, me explicaban, al subir y empezar a bajar el choque tan frontal, tan fuerte, hace esto. Hace esto. Todos los ocupantes que no Vuelan. tenían un cinturón, Vuelan. no solamente vuelan, porque no Se volaron. golpean. Se golpean contra toda la estructura, Claro. en este Que caso de además es caño que metálica. tiene el UTV. Todo es metálico. Hierro, metal, por supuesto acero, entre otras cosas. Pero imaginen, un golpazo de esos a una velocidad es como si te dieras contra el parante del auto. Es lo mismo. Claro. Se por multiplica velocidad por peso. Por eso Sí, todos tienen, por los masa. chicos tenían, porque las otras dos chicas tenían fracturas en la cara. Todas fracturas en este lado. Es decir, acá, en el Y malar. Bastian ahora bueno, se ve que tenía también. fracturas en la cabeza. Exacto. Porque estaba- pegó contra algo duro. Porque además él estaba un poco más alto porque estaba a UPA del papá. Entonces sale despedido más hacia arriba, el golpe es más de esta zona. Y se ve las que lo otras del hígado es tienen- contra el asiento. Bueno, exactamente. Entonces, todo esto que estamos contando, que le estamos explicando de manera sencilla, se va a hacer de manera mucho más técnica. Los técnicos van a declarar la semana próxima. El lunes se va a hacer la pericia toxicológica. ¿Qué quiere decir? Van a estar todas las partes, van a traerse las muestras que tomaron en frascos de sangre de los dos conductores, la conductora de la UTV, amiga del papá y de la familia y demás, y en el conductor de la Amarok. Se van a abrir esos frascos, se van a analizar las muestras para determinar, Sí, además, pero si alguno estaba alcoholizado o tenía alguna sustancia. Parece que más bien era una cuestión de imprudencia más que de, Sí, de sí. drogas o de alcohol, ¿no? Es que, o puede ser todo. ¿Sabes Porque por era qué? temprano a la mañana. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Rolo? A ver, es un lugar en donde no, reitero, no hay mano y contramano. Claro. Vos no tenés manera de que si vas andando, lo máximo que podés Y encontrar se es con un auto sabe frenado. que es un lugar peligroso. Muy, se muy sabe peligroso. que es un lugar peligroso. Muy peligroso. No tenés que llevar los Sí. pibes ahí.